Vale. Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de GeoDevelopers. Hoy nos va a dar una charla Ali sobre el tratamiento de datos espaciales, el análisis con R, ¿verdad? Y nada, mm, os paso con él porque vamos con un poquillo de retraso que hemos tenido lío con el streaming y que os cuente él porque de esta tecnología seguro que me da mil vueltas. Así que te pongo como presentador, Ali, Gracias, y nos deleitas con tus conocimientos. gracias Carlos. Pues cuando Bueno, quieras. ok, gracias. Gracias Carlos a ti y a Raúl por la invitación a participar en este Meetup. Igualmente, gracias a los que están asistiendo a esta charla. Buenos días y buenas tardes donde se encuentren. Voy a compartir entonces la pantalla y tú me dices, Carlos, si se puede, Ok, si están viendo eh, las diapositivas. perfecto, Ali. Si lo veamos, ok. Bueno, entonces arranquemos de una vez. Como les comentaba, el objetivo de esta charla es explicarles un poquito cómo realizar análisis de datos espaciales con el lenguaje R. Entonces, primero voy a hablar un poco sobre qué es Data Science y en el contexto especialmente de su aplicación a análisis de datos espaciales y luego pasaré a mostrar cómo podemos usar R para analizar información geográfica dentro de lo que sería un ciclo de trabajo de Data Science. Voy a hacer esto aquí. Entonces, un poco sobre mí. Durante mi carrera profesional me he desempeñado principalmente en el área de la geomática. Actualmente me encuentro haciendo mi tesis para un doctorado en geografía en el tema de impactos ambientales debido a la transformación en sabanas tropicales. Una de mis principales aficiones ha sido la programación con R. Llevo programando en R unos 12 años y durante este tiempo he publicado unos 3 paquetes que implementan algunas técnicas geoestadísticas, diseño de redes óptimas de muestreo y la evaluación de la exactitud de los mapas. Como les comentaba, entonces, la idea es hablar sobre Data Science, especialmente para aquellos que no saben sobre el tema, entonces que empiecen a conocer un poquito de qué se trata. Y luego veremos entonces cómo utilizar R para trabajar en este campo. Bueno, seguramente ustedes han escuchado sobre el tema de Data Science. Eh, Se ha dicho pues que se está convirtiendo en uno de los principales campos de trabajo y que la demanda de científicos de datos se está incrementando muy rápidamente. Uno de los aspectos interesantes de este tema es que si bien se habla mucho, se habla todo el tiempo sobre ello, realmente no existe una definición única o estándar de qué es Data Science. Entonces, hace un par de años, una de las definiciones más llamativas que salió dice que un científico de datos es aquella persona que es mejor en estadística que un ingeniero de software y es mejor en ingeniería de software que cualquier otro estadístico. Con base en esta definición, nosotros podríamos entrar a pensar qué es un científico de datos espaciales. Podríamos decir que es aquella persona que es mejor en análisis de datos espaciales que un programador o desarrollador en sí, y mejor en ciencias de la computación, en ingeniería de software, que un experto SIG o experto en remote sensing. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hasta hace unos años, para los usuarios de SIG era más que suficiente las funcionalidades que les ofrecían las interfaces gráficas de los software SIG y no se metían para nada con programación. Hoy en día ya se ha entendido en la profesión que es muy importante saber cómo desarrollar soluciones eficientes haciendo uso de lenguajes de programación. Entonces, en la actualidad ya en la academia se enseña programación para sí casi como un requisito. Por otra parte, digamos, cuando hay proyectos de desarrollos de SIG institucionales o SIG para la web, es muy común que esos proyectos estén en manos de ingenieros de software o ingenieros de sistemas que pues, son expertos en programación, base de datos, pero no necesariamente tienen formación en análisis espacial o producción de información geográfica.
Sin embargo, nosotros los que deseamos trabajar en data science aplicados a datos espaciales tenemos que ser muy buenos en ambos lados del espectro, tanto en la parte de ingeniería de software como también en la parte de análisis espacial, análisis estadístico de datos. Entonces, ¿qué es Special Data Science? Cuando se habla de Data Science es muy común ver este tipo de diagramas de Venn, que son una simplificación, pero que nos ayudan a describir aquello de lo que estamos hablando. Entonces, aquí tenemos unos círculos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué habilidades necesitamos como Special Data Scientist? Entonces, necesitamos unas habilidades computacionales, necesitamos conocer sobre estadística, matemática, tenemos que tener los fundamentos de todo el manejo de datos espaciales, producción de información geográfica, análisis, visualización. Y también otro aspecto que es muy importante, que es el domain expertise o el conocimiento en esa rama de la industria o el campo de la ciencia para el cual estamos desarrollando nuestro análisis. Por decir algo, si no, tenemos que entender muy bien, por decir algo, estamos trabajando en la parte de transporte o cambio climático, o en la parte de planeación territorial, tenemos que conocer muy bien ese tema, independiente de qué tan complejo es nuestro modelo Machine Learning o qué tan bien producidas son las salidas cartográficas. Entonces, Special Data Science es la intersección de estos círculos, de esas habilidades computacionales, estadísticas, ciencias espaciales, y el dominio en esa área específica de la industria. ¿Y qué es lo fundamental aquí? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Que esos análisis que nosotros desarrollemos deben servir para que los tomadores de decisiones tengan la información adecuada para que tomen pues, las decisiones apropiadas, ya sea en el campo de aplicación que sea, el medio ambiente, cambio climático, transporte, etc. Si miramos un poquito en detalle esos círculos, entonces, ¿qué necesitamos? Toda la parte de matemáticas y estadística, eso que nos enseñaban en la universidad, como trabajamos en la parte espacial, también tenemos que dominar la parte de estadística espacial, geoestadística, patrones espaciales de puntos, saber qué es autocorrelación espacial, qué implicaciones tiene, saber cómo ajustar un modelo autorregresivo espacial. Aparte de eso, tenemos que aprender sobre Machine Learning. En estudio lo que más se utiliza Random Forest y ya con más experiencia podemos entrar en la parte de Support Vector Machines o Gradient Boosting, que es de los modelos que más está pegando en la actualidad. Además de toda la parte pues, de estadística descriptiva, análisis de clúster, etc. En la parte de habilidades espaciales, entonces, tenemos que conocer desde los fundamentos de cómo generar información geográfica, cómo almacenarla, consultarla, analizarla y visualizarla, saber desde las estructuras de datos espaciales, la parte de sistemas de posicionamiento global y todas las técnicas y tecnologías de SIG y de percepción remota. En la parte del conocimiento del dominio específico, entonces, aparte de matemáticas, aparte de los fundamentos espaciales, tenemos que conocer la industria, conocer el tema sobre el cual estamos analizando los datos. Y algo que es muy importante, tenemos que aprender a vender los modelos, los resultados que estamos obteniendo. Tenemos que desarrollar habilidades de comunicación y de visualización de los datos para que esto le sirva tanto al cliente externo, digamos, en mi organización, en mi compañía, como al cliente externo. Y finalmente necesitamos unas habilidades en computación, entonces tenemos que saber sobre bases de datos, aparte pues de las, llamémoslas tradicionales, también tenemos que saber sobre bases de datos espaciales. Entonces, si trabajamos con productos de Esri, entonces tenemos que saber cómo manejar una geodatabase, o si manejamos alternativas open source, entonces, por ejemplo, PostGIS. Tenemos que saber sobre aprender un lenguaje de programación, por ejemplo, Python y R, que es lo que más se utiliza para Data Science y que permiten trabajar también con datos espaciales. Y además de eso, tenemos que aprender herramientas de visualización, por ejemplo, JavaScript, librerías como D3, o de pronto algo más sencillo como Tableau, o QlikView, o Markdown, entre otras. Y también tenemos que empaparnos un poquito de lo que se habla mucho también en boga hoy en día, que es Big Data, entonces entender qué es Hadoop, qué es Spark o MapReduce. Muy bien, entonces hace poco salieron los resultados de una encuesta sobre el uso de las herramientas para Data Science.
De pronto esto ya no es novedad, R y Python están en el primer y segundo lugar con un 49-46% de participación o de uso. Y lo que sí llama un poquito la atención es que herramientas como SAS o MATLAB, que son comerciales pagas, que también tienen funcionalidades para analizar datos espaciales, ya el porcentaje de uso está por debajo del 10%, 9%, 7%. Entonces, el mensaje que nos deja esto es que ya hoy en día con herramientas open source, nosotros podemos realizar los mismos análisis o incluso mejores que aquellos que podemos realizar con herramientas pagas. Entonces, esos miles de dólares que antes pagábamos en licencias, ahora los podemos invertir en conformar un equipo de trabajo y que ese equipo de trabajo esté capacitado para que manejen muy bien esas herramientas open source. Entonces entramos a la parte de R. ¿Qué características tiene R que nos deberían motivar a trabajar con él? Entonces, en primer lugar, R es open source y es free. Free en el sentido que es libre, como también en el sentido que es gratuito. Entonces, simplemente necesitamos ir al website de CRAN y desde este repositorio, entonces, descargamos el programa sin ningún tipo de restricción. En R actualmente hay una gran cantidad de extensiones que nos permiten realizar prácticamente todos los pasos para un análisis de datos. Y digamos que el ritmo al cual se incluyen nuevos paquetes todavía sigue siendo muy alto. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Aparte de eso, hoy en día ya no estamos limitados a manejar o a trabajar con R en esa interfaz gráfica básica de usuarios, sino que ya existen ambientes de desarrollo integrados muy potentes, como por ejemplo RStudio, que es la más popular y que nos permiten entonces de una manera muy fácil trabajar, escribir nuestros scripts, instalar paquetes, importar, exportar información, manipular, visualizar los objetos, en fin. Además de eso, la comunidad de desarrolladores de R es muy activa, es muy abierta a la colaboración. Entonces, a través de las listas de correo podemos, si tenemos una pregunta, algún problema, encontramos algún error en algún paquete, podemos postear nuestra pregunta y seguramente en algunos casos los mismos desarrolladores de esos paquetes resuelven esas dudas. Y la comunidad de usuarios es muy grande. Igualmente existen foros en Stack Overflow, las listas de correo o también grupos en redes sociales donde uno puede escribir su pregunta y al cabo de unos minutos existen otros usuarios que le ayudan a resolverla. Y entonces, ¿qué características nos ofrece R para trabajar en la parte espacial? Actualmente existen más de 160 paquetes, los podemos encontrar una lista de ellos en este website, en este Task View para datos espaciales. Ya existen unas clases definidas para manejar datos espaciales, que esto voy a hablar en la siguiente diapositiva. Podemos realizar importación y exportación prácticamente de todos los formatos que manejamos en la parte espacial, ya sea vector o raster. Podemos realizar análisis exploratorio de datos espaciales, estadística espacial. Podemos generar gráficos tanto estáticos como dinámicos, interactivos para la web. Algo que voy a hablar más adelante, es muy fácil integrar R con software SIG y además también podemos utilizar funciones de paquetes que inicialmente no estaban, no fueron directamente escritos para objetos espaciales, pero los podemos integrar en nuestros análisis fácilmente, que también voy a presentar un ejemplo sobre esto. Esta parte es muy importante, sobre todo para los nuevos usuarios. ¿Cuáles son las clases que maneja R para datos espaciales? Aquí un poquito de historia. Antes de 2003 existían ya varios paquetes que tenían diferentes supuestos de cómo estaban estructurados esos datos espaciales. Esto tenía un problema, que era muy difícil mover, por ejemplo, un objeto escrito con un paquete a otro paquete o aplicar funciones, operaciones de otros paquetes sobre mis objetos espaciales escritos con un paquete distinto. Entonces, para resolver este problema, en 2003, un conjunto de desarrolladores escribieron un nuevo paquete llamado SP que extendía las clases y los métodos de R para poder trabajar con datos espaciales. Entonces ya a partir de ahí se hizo mucho más fácil mover objetos escritos de un paquete a otro
e igualmente aplicar funciones, alguna técnica de otro paquete a mis objetos espaciales, porque ya había una estructura estándar, unas clases estándar para manejar este tipo de datos. Este paquete SP propuso unas clases para vector y otras para raster. Con las clases para raster había algunos problemas cuando esos raster eran demasiado grandes. Entonces, en 2010, otro grupo de desarrolladores escribieron y publicaron un paquete llamado raster, que este sí nos permite manejar aquellos raster que son demasiado grandes para ser cargados en la memoria, ya que este paquete entonces trabaja con los archivos escritos en disco. Muy bien, entonces ya más específicamente, por decir algo, digamos que soy un usuario nuevo, tengo mi shapefile, ya sea de puntos, líneas o polígonos. Al importarlo en R y trabajar con las clases del paquete SP, ese objeto va a quedar importado como un objeto de clase Special Points Data Frame, Special Lines Data Frame o Special Polygons Data Frame, respectivamente. Como les comentaba, ese paquete SP propuso unas clases para datos raster, pero hoy en día es recomendable que si esos archivos son muy grandes, trabajemos con las clases que nos ofrece el paquete raster. Entonces, por decir algo, si tengo un archivo TIFF que tiene una sola banda, entonces lo voy a importar a R como un objeto de clase raster layer. Y si tiene múltiples capas, por ejemplo, si es una imagen satelital que tiene bandas en ciertas regiones del espectro electromagnético, entonces en este caso es preferible trabajar con clases como raster stack y raster brick. Muy bien, entonces ya en la segunda parte de esta charla les voy a explicar entonces cómo podemos ejecutar, cómo realizar un proceso de data science aplicados a datos espaciales. Aquí vemos una segmentación de cuáles serían las distintas fases, desde la primera parte que sería plantear la pregunta correcta para estudiar nuestro fenómeno o ese problema que deseamos resolver, para luego pasamos a acceder a los datos, realizar la preparación, transformación si es necesaria, ejecutar análisis exploratorio, realizar la modelación y algo que es clave, o sea, para nosotros como científicos de datos, tenemos que preocuparnos también por realizar la comunicación y la visualización de esos resultados. Y algo que es crítico, tenemos que asegurarnos, tenemos que utilizar las herramientas y los métodos necesarios para asegurarnos que todos los pasos de ese proceso sean repetibles, que sean replicables. Por decir algo, yo hago mi análisis hoy en día, lo termino hoy, y al cabo de 3 o 4 meses, si no lo he vuelto a tocar, a cabo de 3 o 4 meses yo debería ser capaz de obtener los mismos resultados que estoy obteniendo hoy en día. O por ejemplo, si yo tengo que entregarle estos análisis, estos resultados a otro equipo de trabajo, ya sea en mi organización o a un cliente externo, entonces esas personas deberían ser capaces de obtener exactamente los mismos resultados que yo estoy obteniendo en mi computador. Entonces, tenemos que asegurarnos de cumplir con eso, con uno de los principios principales en Data Science, como lo es la reproducibilidad. Entonces, la primera parte es plantear la pregunta correcta. Por decir algo, si mi objetivo es determinar si las observaciones que yo tengo pertenecen a una categoría A, B o C, entonces esto me va a determinar cuáles son los métodos que yo voy a utilizar más adelante en la fase de modelación. Entonces, por ejemplo, ahí utilizaríamos métodos de clasificación. O si me interesa entonces determinar unas cantidades, cuánto, qué tanto, entonces aplicaría modelos de regresión. En este caso, como son datos espaciales, tendríamos que aplicar métodos de regresión apropiados para este tipo de datos. Muy bien, a partir de aquí entonces vamos a ir a R y vamos a seguir trabajando aquí. ¿Sigues ahí, Carlos? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Todo perfecto. Bueno, perfecto, gracias. Entonces vamos a continuar acá ya en R. Yo he creado aquí un documento, esto es en formato R Markdown, donde tenemos, bueno, un texto descriptivo, unos fragmentos de código, y lo vamos a ir ejecutando en este ambiente de desarrollo como es RStudio. Entonces, la primera parte es, bueno, ya habíamos planteado las preguntas. El segundo paso es obtener los datos. Entonces, ¿qué herramientas nos ofrece R? Nosotros podemos importar capas tanto vector como capas raster. Si vamos a trabajar con
vector podemos utilizar el paquete llamado rgdal y con este comando library primero cargamos el paquete y luego con el comando read_ogr vamos a leer e importar ese archivo. Por ejemplo, aquí estoy importando un archivo, un shapefile, entonces le indico la ruta y le indico el nombre del archivo. Nos pide también el nombre de la capa. Cuando estamos trabajando con shapefiles, realmente este argumento no es tan importante. Yo aquí podría escribir cualquier cosa. Pero entonces lo leemos con este comando y lo vamos a asignar a un objeto llamado mi shapefile, mi SHP. Y luego puedo, por decir algo, establecer, calcular algunas estadísticas para ese objeto. Entonces aquí he ejecutado este fragmento de código. Vemos que fue importada con un objeto de clase Special Polygons Data Frame. Tenemos alguna información adicional como las coordenadas, la información del sistema de proyección y algunas estadísticas básicas de la tabla de atributos. Como les comentaba, nosotros podemos importar un shapefile también con el paquete de raster, también tiene un comando para ello. Este lo hace un poquito más fácil porque aquí ya no tenemos que indicar el nombre de la capa. Entonces simplemente cargamos el paquete raster, le decimos el comando, le damos la ruta y el nombre del archivo y posteriormente aquí voy a generar un gráfico estático simple. Igualmente nos dice, bueno, fue importado como un objeto de clase Special Polygons Data Frame. Generamos este gráfico, esto lo podríamos personalizar como quisiéramos, podríamos cambiar la paleta de colores o solamente plotear una de las columnas de la tabla de atributo en lugar de todas las 5, podríamos añadir escala, flecha de norte, etc. Esto es uno de los grandes poderes que tiene R, es la personalización que podemos hacer con los gráficos. En R se han ido incorporando herramientas que nos permiten generar gráficos un poquito más dinámicos, pensados para la web. Hay, por ejemplo, una adaptación de la librería de Leaflet. Hay otro paquete que se llama MapView, que con este podemos generar un mapa web. Aquí lo podemos ver con un solo comando. Después de haber importado mis datos, con este comando yo ya puedo generar un mapa web básico. Tenemos los controles de zoom, podemos arrastrar. Tenemos aquí un control para las capas. Podríamos prender y apagar ese objeto nuestro y podríamos cambiar también el mapa base. Entonces es muy sencillo generar una visualización de este tipo gracias a estos paquetes de R. También podemos importar capas raster. En este caso utilizamos el paquete raster. En este caso tengo un archivo que es TIFF, que tiene una sola banda, entonces voy a utilizar el comando raster. Si este archivo tuviera varias bandas, entonces utilizaría comandos como stack o brick. Y bueno, aquí lo asigno a un objeto que lo voy a llamar mi TIFF. Aquí pido que me imprima pues la información básica de ese objeto y finalmente entonces le pido que me genere el gráfico. Como les comentaba, nosotros podemos cambiar la paleta de colores, incluir otros elementos aquí en la gráfica, etc. Vemos acá que este quedó importado como un objeto de clase raster layer. Tenemos la cantidad de filas, columnas, píxeles totales, resolución, extensión, etc. Muy bien. El paquete MapView, por ejemplo, nos permite algunos métodos un poquito más avanzados de visualización. Por ejemplo, lo vamos a correr acá en la consola. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han trabajado con Envy, por ejemplo, creo que Idris también tiene este tipo de herramientas donde utilizamos un slide. Aquí podríamos también hacer zoom, podríamos arrastrar. Entonces, por ejemplo, esto es útil cuando tenemos, por decir algo, dos imágenes de la misma área que tienen, por ejemplo, distinta resolución o provienen de diferentes sensores,
o si estamos haciendo un análisis multitemporal, queremos ver cómo ha cambiado el uso del suelo, entonces con esta herramienta lo podemos visualizar muy fácilmente. Otro método de visualización que nos ofrece MapView es una vista de cubo. Aquí voy a abrir en el navegador. Supongamos que tenemos una serie de imágenes, por ejemplo, una serie de tiempo, que tengamos, por decir algo, un índice de vegetación desde 1990 hasta 2016, imágenes anuales. Entonces, esta visualización con las teclas de página arriba, página abajo, podemos ver cómo ha sido ese cambio, por ejemplo, a través del tiempo. O si fueran bandas de una imagen satelital, podría ver esas bandas también, cuáles son las diferencias. E igualmente podemos ver cómo cambia la información en el eje de las Y, en este caso que vemos aquí en esta faceta, y también en el eje de las X. Entonces, una visualización bastante útil. R también nos ofrece la posibilidad de consultar, acceder a datos que son almacenados y que están listos, digamos, en aplicaciones como Facebook o Twitter. Por ejemplo, en Twitter podríamos consultar tweets geocodificados. Aquí vemos que utilizamos el paquete Twitter y aquí está un ejemplo de una consulta. Aquí hay que hacer una autenticación previa, entonces aquí esto realmente no lo voy a correr aquí, sino que esto fue un ejemplo que yo hice para un post en mi blog, donde demostré cómo es el proceso para acceder a los datos de Twitter, consultar esos tweets geocodificados y cómo visualizarlos en un mapa web. Y explico cómo crear una aplicación web con R. Entonces aquí tenemos unas cajas donde podemos ingresar entonces el término de consulta, tenemos también las coordenadas donde hacer la búsqueda, y bueno, aquí podríamos cambiar la pregunta y obtenemos entonces unos resultados. Podemos hacer clic en estos marcadores y ver el nombre del usuario y consultar entonces qué tweet fue el que él publicó. Bueno, igualmente con R, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar algunos paquetes para descargar imágenes satelitales de algunos servidores de algunas agencias. Por ejemplo, podemos utilizar este paquete MODIS para descargar escenas completas, o el paquete MODIS Tools solamente para descargar un subconjunto de los datos. O lo podemos escribir nosotros mismos. Yo esto lo hice por ahí unos 4 años, necesitábamos descargar un producto de MODIS, entonces yo escribí unas líneas para descargar todas las escenas, descomprimirlas, hacer el mosaico, en fin. Es algo que con un poquito de experiencia de práctica se puede lograr. Muy bien, la siguiente fase en un proceso de Data Science es preparar y transformar los datos. Cuando trabajamos en la parte espacial es muy común que, por ejemplo, tenemos una imagen que cubre una amplia extensión, pero solamente nos interesa una región más pequeña. Entonces, ¿qué hacemos? Importamos el raster, importamos el shapefile, y con este comando crop del paquete raster podemos cortar esa imagen para extraer solamente un polígono. Vemos que es muy sencillo, es una sola línea de comando. Yo esto lo hice hace un par de semanas, intenté hacerlo con QGIS, me daban unos resultados que no eran los esperados. También tuve algunas complicaciones con ArcGIS, pero con R me funcionó bastante bien. En R también podemos realizar operaciones que son muy comunes en un SIG, operaciones de tipo vectorial, como por decir algo la superposición, o por ejemplo realizar consultas de extraer los puntos en un polígono. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de, tenemos un conjunto, porque esto puede ser estados o países, y bueno, extraemos solamente el área que nos interesa, que necesitamos. Aparte de esas operaciones en vector, podemos realizar operaciones en raster, por ejemplo, álgebra de mapas, o podemos aplicar filtros, decía algo, filtros de paso alto, filtros de paso bajo, o podemos hacer un remuestreo, podemos hacer una reproyección.
Por ejemplo, aquí este es un ejemplo de álgebra de mapas donde realizo la operación de dos raster, una multiplicación y luego le sumo otra. Si esos archivos raster son suficientemente pequeños como para ser cargados en la memoria, yo podría escribir directamente la operación en esta línea, o si son un poco más grandes, entonces ya utilizo la función overlay que permite hacer un procesamiento más eficiente de esa operación. El siguiente paso es realizar el análisis exploratorio de mis datos. Usualmente empezamos analizando las estadísticas descriptivas, miramos las medidas de tendencia central o dispersión. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo un shapefile con unos datos, importo ese archivo y accedo a la tabla de atributos. Y posteriormente, entonces, calculo algunas estadísticas. Entonces, voy a obtener valores mínimos, máximos, la mediana, la media, por ejemplo, para las columnas de mi interés en la tabla de atributos de ese shapefile. Usualmente es más sencillo examinar, explorar la información de manera visual. Entonces, R nos ofrece muchas herramientas. Podríamos generar diagramas de dispersión, boxplots, gráficos de barra, etc. Por ejemplo, aquí tenemos de ese shapefile que yo había importado previamente, quiero comparar, contrastar para cada observación los valores en dos columnas distintas que me indican unos índices de vegetación. Y le pido entonces que me muestre esos datos coloreados con base en unas categorías que están definidas en otra columna diferente. Y como les digo, lo podríamos personalizar este gráfico como deseáramos, cambiar el fondo del color, agregar título, etc. En otras ocasiones necesitamos explorar más de dos dimensiones al tiempo, entonces podríamos generar una visualización en tres dimensiones. Aquí tenemos esos datos. Si miramos entonces en esta vista, tendríamos las coordenadas X y Y. Ahí vemos la localización espacial de esas observaciones. Igualmente, la simbología, tenemos los colores con base en las categorías que podría ser, por ejemplo, uso del suelo, una cobertura terrestre. Y examinamos entonces, me interesa, no, la variable z, en mi caso, quiero ver la elevación o la temperatura o un índice de vegetación en este caso, y vemos entonces pues, que los datos aquí están categorizados, entonces una visualización que me puede ayudar a examinar mis datos. En esta fase de exploración es importante, cuando trabajamos con datos espaciales, evaluar si se presenta autocorrelación espacial. Para ello existen paquetes como el paquete CPDEP que nos permiten, por ejemplo, calcular estadísticos de autocorrelación espacial tanto global como local. Aquí estoy utilizando un dataset clásico que es el de crímenes en la ciudad de Columbus, en Ohio. Tenemos una información entonces de las coordenadas. Me interesa determinar si para esta variable crimen existe o si la autocorrelación espacial es estadísticamente significativa. Perdona, Ali. ¿Sí? ¿Puedes explicar un poquito qué es la autocorrelación espacial? Porque si hay alguien que no sea muy gisero, creo que va a estar un poquito perdido. Sí, exactamente. Nosotros sabemos que por decir algo, si trabajamos con temperatura, nosotros sabemos que si yo estoy aquí en la ciudad, en el centro de la ciudad, hay unos rangos de temperatura, por decir algo, tenemos 25 grados centígrados, y a medida que me alejo de este punto, va a haber una mayor diferencia en el rango de temperatura, ¿sí? Entonces, aquellos objetos que están más cercanos tienden a relacionarse y a tener valores similares, ¿sí? Mientras que aquellos valores más alejados tienen valores muy diferentes a los que yo tengo en esta localización. Entonces, por decir algo, cuando vamos a evaluar autocorrelación espacial, aquí encontramos que esa autocorrelación espacial es estadísticamente significativa. ¿Qué implicaciones tiene? Por decir algo, cuando más adelante vamos a hacer una regresión, se va a violar uno de los supuestos que es la independencia de los datos. Entonces, esto ya me implica que yo voy a tener que aplicar unas técnicas de regresión o de modelación distintas. Nosotros también podríamos calcular algunos estadísticos
de autocorrelación espacial local, por ejemplo, que es lo que te comentaba, de pronto aquí te queda un poquito más fácil de entenderlo. Aquí vemos que hay unos valores altos que están asociados con otros valores altos, ¿sí? Mientras que en otras áreas de mi región de estudio hay valores bajos que pueden estar asociados, agrupados con otros valores más bajos. Perfecto. Muchas gracias, Ali. Ok. Muy bien, entonces, como les comentaba, es importante que evaluemos esto para que en las fases posteriores en mi proceso de Data Science, entonces, veamos, tenemos que hacer una regresión. Me interesa tratar de explicar esa variable de crímenes, cantidad de crímenes en estos vecindarios con base en unas variables explicativas. En este caso voy a utilizar ingresos económicos y el valor de las viviendas. Como les digo, si hay presencia de autocorrelación espacial significativa, en lugar de una regresión tradicional, tenemos que aplicar modelos autorregresivos espaciales. Aquí lo vamos a ejecutar y entonces encontramos que este modelo es estadísticamente significativo e igualmente estas variables son estadísticamente significativas, que nos dicen que si, digamos que al disminuir los ingresos económicos y el valor de las viviendas, el crimen aumenta. Entonces, en un curso de Data Science, esta es como la parte central, la parte de regresión y la parte de clasificación y Machine Learning. Entonces, si entramos en un curso en Coursera o en algún tipo de curso online, vemos que en un curso de Data Science, esta es la parte medular. Clasificación. Nosotros podemos aplicar algoritmos de clasificación tanto a datos vector como a datos raster. Un ejemplo, cuando trabajamos con procesamiento de imágenes, en un estudio de cambios por deforestación, cambio de uso del suelo, entonces nos interesa que categorizar los píxeles de mi imagen con base a unas clases que yo he predefinido. ¿Cómo es el proceso? Importamos el raster, importamos el shapefile que tiene los polígonos o los puntos con los datos de entrenamiento. Debería haber una columna en ese archivo vector que me indica la clase correspondiente. Luego tomo esos polígonos, esos datos, y extraigo de la imagen los valores de los píxeles en cada una de las bandas de la imagen. Y finalmente ajusto mi modelo de Machine Learning. Por decir, en este caso voy a ajustar un modelo de Random Forest donde quiero explicar esa clase de cobertura vegetal con base en alguna de las bandas de esa imagen. Entonces hacemos el modelamiento y hacemos la predicción. Aquí no lo ejecuto porque esto tomaría un par de minutos, pero también hay un post sobre esto en mi blog. Y posteriormente deberíamos realizar la validación de los resultados. Entonces hay paquetes como RSToolbox o Differ que tienen algunas funciones incluidas para realizar la fase de validación. En otros casos, como trabajamos con datos espaciales, ¿qué me interesa? Hacer interpolación espacial o me interesa estudiar las distribuciones de algunos patrones de puntos. Entonces también hay paquetes específicos para realizar este tipo de trabajo. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Esto lo vamos a correr acá en la interfaz gráfica básica de R. Este es un trabajo que yo hice para mi tesis de maestría, donde yo partía de un modelo, de una modelación geoestadística. Estaba trabajando acá con carbono, contenido de carbono en el suelo. Entonces, primero ajusté mi modelo que me permitía hacer la modelación, la interpolación espacial más apropiadamente. Y posteriormente, con esa información, me interesaba encontrar la posición óptima de unos puntos para un monitoreo en una segunda fase. Entonces, eso es lo que ustedes vieron aquí, que ya lo podemos volver a correr otra vez. Aquí vemos que aplica una técnica de optimización que se llama algoritmos genéticos, que va tratando de buscar la posición de esos puntos que minimizan una medida de error que yo definí previamente. Usualmente esto se hace para miles de iteraciones, en este caso solamente estoy haciendo 30, pero vemos cómo el algoritmo va convergiendo, minimizando la medida del error, y se detendría cuando el algoritmo converge o cuando ya yo le digo un límite de tantos miles de iteraciones.
Y el objetivo final entonces es que yo obtenga entonces la localización óptima de esos puntos para un monitoreo en segunda fase. Como les comentaba, yo hice esto en mi tesis de maestría, entonces eh, yo desarrollé, esta fue una de las funciones que yo escribí, entonces escribo la función que es optimizar, vamos a trabajar con los objetos espaciales, eh, e incorporo en mi análisis esta función RBGA, que es la que ejecuta la optimización mediante algoritmos genéticos. Esta función estaba en otro paquete diferente, escrito por un usuario mucho antes que el trabajo que yo hice, pero fue muy sencillo adaptar e incluir esta función para que me ayudara a resolver ese problema de optimización que yo tenía. Muy bien. Y la parte final es comunicar los resultados. Entonces, usualmente nosotros que trabajamos con información geográfica generamos salidas cartográficas. Hoy en día en R hay algunos paquetes que nos permiten generar esos productos. Por ejemplo, aquí vemos que le he incluido la leyenda, la flecha de norte, la escala, en fin, esto lo podemos personalizar como preferamos. Pero no solamente nos deberíamos quedar ahí en la parte de generación de gráficos estáticos. Hoy en día hay paquetes de R como Shiny y Flex Dashboard que nos ayudan a desarrollar aplicaciones web para facilitarle al usuario la manipulación y la visualización de datos. Entonces aquí voy a cargar algunas aplicaciones de ejemplo. Y vamos a ir cargando la otra de una vez también. Entonces, esta es una aplicación web desarrollada con R, donde tenemos un mapa web, tenemos, bueno, unos menús desplegables, una tabla. Entonces, por ejemplo, el usuario podría venir aquí, escoger entonces una ruta, estos son rutas de buses, y encontrar el número de vehículos que están disponibles. Igualmente podría seleccionar unos tipos específicos de esas rutas. Si vemos el código, por ejemplo, de esta aplicación, yo creo que lo tengo por aquí, acá está. Si vemos el código, por ejemplo, vemos la interfaz del usuario, vemos que esta es todo el código que fue necesario escribir para poder desarrollar esta aplicación. Vamos a ver el otro ejemplo. Acá tenemos lo que parece un gráfico, diagrama de puntos, comparar dos variables, tenemos un mapa, que igualmente es interactivo, entonces, digamos que yo tengo mi mapa, polígonos, aquí nos va a mostrar entonces un gráfico de barras con información que está asociada a la tabla de atributos de este mapa. Aquí vemos datos de población para distintas razas o etnias. Entonces vemos que el gráfico está vinculado a la información espacial. Igualmente acá podríamos seleccionar un subconjunto de datos y el mapa nos podría mostrar, por ejemplo, a cuáles polígonos corresponden esos puntos que hemos seleccionado. Entonces es algo que, digamos, yo, por ejemplo, no soy ingeniero de sistemas, no soy ingeniero de software, yo vengo de la parte ambiental. Entonces yo no necesito hacer una especialización en desarrollo web o unos estudios durante mucho tiempo, porque ya en R nos facilita muchísimo muchas de estas tareas. Muy bien, ok. Entonces volvemos con las diapositivas. Entonces ya vimos cómo obtener los datos, algunos ejemplos de preparar los datos, exploración, modelación y comunicación y visualización de resultados. No olvidemos, es muy importante que nosotros como científicos de datos, trabajamos en la parte espacial, tenemos que asegurarnos que nuestros estudios sean completamente replicables. Entonces, de los materiales de este webinar, yo les voy a compartir este archivo, que es un archivo de texto inicialmente. Entonces, si ustedes instalan RStudio y luego van e instalan estos paquetes, ustedes al ejecutar estos fragmentos de código deberían obtener los mismos resultados que los que yo estoy mostrando el día de hoy. E igualmente,
así, de manera similar, deberían realizarlo para sus proyectos de Data Science, asegurarnos de que tenemos las herramientas y los métodos que nos aseguran la reproducibilidad de los análisis. Bien, en la parte final, en estos últimos minutos, quiero mostrarles un poquito entonces sobre cómo se hace la integración de R con software SIG. Ya hace varios años que es posible combinar R con varios de los principales paquetes de SIG. Creo que de los primeros que salieron fue el paquete para GRASS. Primero salió para poder trabajar con la versión 6 de GRASS y ya salió el paquete para trabajar con la versión 7 de GRASS. No lo voy a mostrar aquí, pero el proceso es muy sencillo. Iniciamos una consola de comandos desde GRASS o GRASS desde QGIS. Iniciamos R, cargamos el paquete y con un comando accedemos a la base de datos de GRASS y ya una vez importado como objeto de Spatial Polygons Data Frame, por ejemplo, ya podemos proceder a las distintas fases de mi análisis. Este paquete Saga, RSAGA, que creo que fue también como de los primeros que salió. Antes había otro paquete para ArcGIS que funcionaba con las versiones 9 de ArcGIS. No sé si todavía funcionará bien, pero ya el año pasado, por ejemplo, Esri, los desarrolladores de Esri sacaron un nuevo paquete llamado ArcGIS Binding. Para aquellos que están familiarizados con ArcMap, con la creación de toolboxes para scripts de Python, este proceso les va a parecer muy sencillo porque es completamente idéntico a como lo harían con los toolboxes de Python. Entonces, simplemente creamos un nuevo toolbox y a ese nuevo toolbox le decimos adicionar el script. La diferencia es que aquí el script va a ser un script de R, entonces le indicamos cuál es la fuente, dónde está el archivo de ese código R, y posteriormente pasamos a definir unos parámetros de entrada y de salida, de manera idéntica, similar a como se haría para un toolbox de Python. Aquí voy a mostrar un ejemplo, entonces estos son los puntos que vemos, son datos de ocurrencia de una especie de mamíferos que fue detectado en Centro y Suramérica. Y lo que voy a hacer es una modelación de la distribución de esa especie. Entonces necesito unos rasters con unas variables continuas, necesito un mapa de biomas, que es una variable categórica, y le indico qué tipo de modelo deseo ajustar. Y posteriormente entonces le decimos cómo deseo llamar los productos que van a salir de ese modelo. Y vamos a generar primero un raster, después una tabla, y por último un shapefile. Esto es más como por demostración. Una de las ventajas que tiene ArcGIS es que nos permite generar varias salidas en una sola ejecución del algoritmo. Aquí voy a aprovechar para iniciar e ir cargando QuantumGIS. Entonces, en ArcGIS, entonces ya ejecutamos ese algoritmo y ya obtuvimos acá los resultados. Entonces generamos una tabla y bueno, acá también, bueno, aquí está la tabla, aquí salió pues el shapefile de puntos que yo lo solicité también y podemos entonces cargar el output que fue un raster que me indicaría la potencial distribución de esa especie. Aquí podríamos cambiar un poquito la simbología. Pero entonces vemos que podemos fácilmente con esa herramienta, ese paquete ArcGIS Binding, crear un toolbox para ejecutar scripts de R. Aquí está el código de ese ejemplo. Entonces, se importan los paquetes, se definen los parámetros de entrada y salida, utilizamos el paquete ArcGIS Binding para acceder a los datos, hacemos el procesamiento, ajustamos los modelos y al final, entonces, exportamos las salidas que yo desee, en este caso un raster, una tabla, un shapefile. Esto también es un ejemplo que está en uno de los artículos que publicaba en blog. Con QuantumGIS,
Igualmente, entonces hace un año más o menos también eh, desarrollaron su propia solución para poder ejecutar scripts de R. Este es un ejemplo donde nosotros vamos al Processing Toolbox, luego vamos aquí a Tools y le decimos crear nuevo script de R. Y aquí pegaríamos nuestros comandos de R. Este fue un ejemplo en el que se pide, digamos, una capa vectorial y yo le digo para cada una de las categorías aquí que me genere un número determinado de puntos aleatoriamente. Entonces, aquí tenemos el código. Estas líneas iniciales son las que definen la interfaz gráfica. Entonces, es muy simple, aunque también, digamos, es un poquito menos robusta o menos diversa que lo que ofrece, pues, la creación de un toolbox en ArcGIS, pero igual es igualmente funcional. Entonces, podríamos ejecutar, después de que cargamos los datos, las capas, entonces tengo mi polígono, un mapa temático con unas categorías que están definidas, identificadas con esta columna. Voy a utilizar una tabla donde hago el match con unos identificadores correspondientes a los mismos del Sheffield y obtengo otra columna que me dice cuántos puntos generar aleatoriamente para cada categoría. Entonces, aquí lo ejecutamos, toma un par de segundos y ya generamos el resultado. Entonces tenemos unos puntos, entonces si yo revisara, yo debería tener para cada categoría el número de puntos que yo le solicité en esta tabla. Ok, muy bien, ya casi son las 12, las 7 en España. Muy bien, entonces ya para terminar, algunas referencias. Este es un libro, digamos, clásico para aprender sobre el manejo de datos espaciales con R. Si no tenemos acceso al libro, hay mucho material en Internet gratuitamente disponible. Esta es la lista de correo oficial para análisis de datos espaciales. Igualmente allí están los desarrolladores de estos paquetes espaciales, están inscritos, entonces si yo tengo mis dudas con algún paquete de este tipo, seguramente voy a obtener preguntas respuestas en muchos casos de los mismos desarrolladores de esos paquetes. Este website que les mencionaba anteriormente, allí pueden ver más o menos agrupados en algunos temas para qué sirven cada uno de esos paquetes. Hay grupos sociales, está este grupo GIS with R, que es, ¿no? Bueno, la mayor parte de los mensajes son en español, pero igualmente es un grupo muy activo, son una comunidad muy abierta, muy amigable, donde podemos postear nuestras preguntas. Esta otra comunidad también es sobre R, ya más general, pero igual también abundan las preguntas y los links sobre datos espaciales con R, Plus, etcétera. También, pues, si les interesa un poquito más, también pueden aprender con los artículos en mi blog. Muy bien, eso era lo que quería presentarles. Entonces, Carlos, no sé si tú sigues todavía allí. Aquí seguimos. Sí, ok, listo. Entonces, no sé si habrá alguna pregunta, de pronto unos 5 o 10 minutos como para no cansarlos demasiado. Muy bien, la verdad es que me ha parecido bastante interesante la charla, sobre todo porque yo de R no tenía mucha idea y pensaba que era para visualizar gráficos y poco más y, joder, la verdad es que es bastante versátil. Y pues nada, preguntas. Por aquí habían dejado una que si se dejará el punto RMD y los datos, pero bueno, creo que has contado tú que en las slides lo tienes, ¿verdad? Sí, efectivamente, les voy a compartir ese archivo de texto e igualmente los datos de muestra para que puedan ejecutarlo pues ensayar cada uno de estos ejemplos que yo les demostré. Ujú. ¿Hay más preguntas? Pues a ver, los- mm, de momento por los chats no veo nada. ¿Alguien se anima? Creo que estamos aquí todavía unos 30. Uy,
Sí, entonces, pues Pues si tienen alguna inquietud, igualmente me pueden escribir pues a través de mi página. Ahí tengo sí, una página de contacto esa y es, ¿no? bueno, sí, tiene exactamente. Muy bien, Eh, pues nada. Si queréis comentar algo, si quieres dejar de compartir pantalla, pues un poquillo. Sí, bueno, si lo vas a dejar ahí enlace, sí. Pues Ujú. nada, muchas gracias a todos. Animaros a dar una charla cualquiera que vea que puede contribuir con algo a la comunidad. Ya habéis visto que aquí hemos estado viendo R, que a priori tampoco es que tenga un interés ligado específicamente con Argis, o sea que cualquier tecnología, cualquier miembro que quiera ofrecerse, pues nosotros estamos encantados de organizarlo y para que dé una charla. Y ante todo, muchas gracias a ti, Ali, por haber perdido tu tiempo en enseñarnos todo esto y que la verdad que ha sido muy interesante. No, muchas gracias a ti, gracias a Raúl y a toda la comunidad de GeoDevelopers. Pues, pues nada, muchísimas gracias chicos y hasta la próxima. Ok, chao.